Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien, yo también lo estoy. Hoy te vengo a hablar de otro tema que una vez más es novedad y una vez más tiene una empresa en la que participa, lidera y codirige junto con otras personas el mismo Elon Musk. Hace muy pocas fechas te hablé del último lanzamiento de SpaceX, empresa que también cofundó Elon Musk, y hoy toca de otro producto del que ya te he hablado en el vídeo que te digo todas las actividades de Tesla. Bien, pero este es diferente por varios motivos. El primero de ellos es que en vez de tratarse de una realidad ya tangible y constatable, de un hecho constatable, que sabes que es mi preferido para hablar en los vídeos, en esta ocasión se trata solo de un proyecto, Optimus. La palabra ya de por sí suena bien y se refiere a los robots que va a fabricar Tesla, pero que va a fabricar dentro de un tiempo y todavía no. Y entonces, ¿por qué te cuento esto si no es todavía una realidad? Pues quédate un ratito más conmigo. Te doy la bienvenida, por cierto, a este nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile. Bueno, pues el robot de Tesla, que está manejado con inteligencia artificial y con el mismo ordenador Dojo con el que están haciendo la optimización del software para las plataformas de sus coches, y el nuevo modelo y lo que nos diga de novedad el 8 del 8 Elon Musk sobre los robotaxis, lo estarán utilizando también para estos robots. ¿Cuáles son las tres fases que es casi de carácter universal de la prueba de un producto nuevo? Pues el primero de ellos es el de prueba y error. En la fábrica de Austin, Texas, que es la fábrica más grande que tiene Tesla en el mundo, de las 6 que tiene en marcha, aparte de las 2 en construcción, están probando un robot que ya está disponible para funciones muy elementales. Como de costumbre, tú puedes ver el lado negativo o el positivo. Si esperas ver el lado negativo, mejor que te vayas a otro canal y no te quedes aquí porque te voy a defraudar. Aquí te voy a tratar del positivo, porque así quiero hacerlo y es una intención explícita, que estoy en mi perfecto derecho. Vale, pues el positivo es que para lo primero que quieren utilizar para determinados trabajos cuando el modelo esté testeado es para las tareas más peligrosas que hay en la cadena de montaje de una empresa que fabrica coches o que son muy incómodas, muy molestas y provocan mucho cansancio a las personas. Dicho lo cual, es un robot manejado y supervisado por seres humanos. Bueno, pues lo primero es prueba y error. Muchos errores hasta que se consigue el primer acierto. Esto funciona así, tanto si vas a fabricar robots como coches como piruletas. Cualquier producto tangible pasa por estas tres fases. ¿Cuál es la segunda fase? Que la primera la viste en la pizarra y la segunda la ves ahora. Mejoras y ampliación de funciones y tareas a realizar. Ahora mismo está haciendo prácticamente 4 cositas muy sencillas. Levanta un tornillo y lo pone en su sitio. Requiere cierta precisión porque el tornillo tiene que entrar en la rosca correspondiente, pero no es una tarea excesivamente compleja. De momento, hace algunas cosas más, no solo esta, ¿vale? Pero viene la mejora y ampliación de funciones. Y la tercera fase y la definitiva es la entrada en producción. La entrada en producción, en la junta de accionistas de Tesla, en la que le preguntaron por Optimus, porque si es un robot de la misma empresa, Tesla, empresa de tecnología, que fabrica coches, produce y vende energía, y también este robot, él habló de que para entrar en producción ahora mismo tienen la previsión de la horquilla entre los años 2028 y 2030. Pero esto, en contra de lo que dice mucha gente, no es que sea una promesa. Elon Musk no promete que va a tener tal cosa para tal fecha. Prevé que hace una previsión y unas veces acierta y otras se equivoca. Por cierto, hay gente que nunca habla de las que acierta y solo de las que se equivoca. Así parece que se equivoca siempre. Pero además esa previsión no la hace él así, sino que es lo que le da la simulación de sus inteligencias artificiales, con millones de datos y que por lo tanto también son una aproximación orientativa. Vale, y ahora, ¿por qué si no es una realidad, sino un proyecto, te estoy hablando de Optimus en este vídeo? Pues porque resulta que otra de las empresas punteras en tecnología que fabrican coches eléctricos exclusivamente, que tiene sede social en China y que se llama NIO, estás viendo el nombre en la pizarra, es una empresa que también está ya experimentando con sus propios robots. La prensa lo ha llamado robots humanoides y a mí, como toda cosa que viene de los medios convencionales de comunicación, no me suele entusiasmar demasiado, en este caso tampoco. Lo de humanoide es una palabra que como puede significar varias cosas o ninguna, pues... Pero en fin, con independencia del nombre. NIO también está probándolo y además NIO sí que ha hecho público, a diferencia de Tesla, que todavía no ha hecho público, algunas de las sesiones que están ya produciendo para entrenar ese robot. Le han llamado Walker S. Es subcontratado con otra empresa que forma parte del pequeño conglomerado que tiene NIO, que es un pequeño conglomerado de empresas auxiliares en la fabricación de automóviles. La empresa puede que te sea menos familiar porque va más atrasada que BIF y que Tesla, las dos principales que fabrican coches eléctricos en el mundo, y va más atrasada y por lo tanto de momento está vendiendo exclusivamente coches de gama alta que tienen un mercado muy pequeñito, los está vendiendo con mucho margen para que eso le permita tener un excedente que pueda reinvertir en montar una cadena de producción grande. En cuanto a producción, pues como iba BIF hace 5 o 6 años y como iba
Tesla hace 4 o 5 años. Vale, pero el Walker S lo están utilizando en sus dos plantas, en la F1 y en la F2 que tienen en Hefei, en la provincia oriental de Anhui, en China, y los están utilizando para un montón de cosas, ¿vale? Pero entre otras quieren también que ayuden en el ensamblaje de algunas piezas, no están para soportar la carrocería que tiene mucho peso y se hace con grúas, pero sí para manejar las grúas, siempre con supervisión humana y exactamente con la misma intención y propósito que Tesla, con la de empezar facilitando tareas que para las personas son tareas que causan mucho cansancio, dolor y molestia y que incluso algunas tienen algo de riesgo. Aunque está muy mejorada la planta de producción de una fábrica de coches hoy en día respecto a cómo ha estado en el pasado, la realidad es que esto es un paso más allá. Algunos trabajos los sustituirán supervisados por humanos, pero hasta que haya robots en la cadena de producción de una fábrica de coches eléctricos que actúen de forma autónoma sin supervisión de humanos, nadie pone una fecha en el horizonte ni siquiera lejano, así que tranquilidad. Y al principio, todas las tecnologías manejadas por inteligencias artificiales resulta que requieren la participación de más seres humanos, porque el robot hace una parte del trabajo y la tiene que supervisar al menos 2 personas por robot. Hoy por hoy. Esto quizá cambie en el futuro. Quédate con la idea de que es una innovación más. La industria del automóvil, todo hay que decirlo porque es de justicia, en los años 80 del siglo XX empezó a robotizarse antes que ningún otro sector industrial del mundo y por lo tanto siempre han estado en la vanguardia. Y recordándote que este es un canal de libertad con principios, no quiero dejar hoy sin volver a hacer otra reflexión que igual ya me la has escuchado alguna vez, pero que es importante. Como consecuencia de la lucha contra el calentamiento global, que es fruto de las alteraciones en el clima que produce la actuación del ser humano, no de las naturales que se producen intrínsecamente, sino de las que producimos las personas, se ha desatado una cantidad de talento enorme que sirve para descubrir muchas cosas de las cuales algunas se utilizarán solo en la industria en la que se han descubierto y otras se podrán utilizar para muchas más cosas. Esto es una bendición enorme, sea por el motivo A, el B o el C, y como ya sabes si sigues mi canal, yo soy un total partidario de que se reelectrifique toda la industria, que es un reto gigantesco. Gracias a todo ese talento acabaremos teniendo un montón de cosas que ayudarán a muchas personas. De manera que, recordándote que no te pierdas el siguiente episodio del canal de Alfonso Fraile, te saludo muy cordialmente deseando que te vaya muy requete bien. Chao, hasta luego.